En abril de 1945, Europa ardía en el fuego de una guerra que agonizaba con ferocidad desatada. Cerca de 200.000 hombres de las SS, fragmentados en pequeños grupos, aún resistían o intentaban rendirse en distintos frentes. Durante ese último mes de abril, aún resistían divisiones como la 11ª Nordland en Berlín, la primera Leibstandarte Adolf Hitler en el norte, la 12ª Hitlerjugend en el Rin y la 6ª SS Panzerarmee en Austria. Desde arriba, Himmler y los altos oficiales de las SS ordenaron combatir hasta el último hombre, prohibiendo rendiciones y castigando con ejecuciones sumarias cualquier desobediencia o deserción. Con las vías férreas destruidas y los puentes bombardeados, los soldados alemanes volvían a sus casas caminando desde lugares tan distantes como Francia, Bélgica o Italia, cruzando ríos a nado y enfrentando peligros constantes. Europa se había convertido en un paisaje caótico, donde estos hombres solo buscaban sobrevivir y reencontrarse con familias cuyo destino era incierto. La caída de Viena, el avance de los soviéticos contra la capital de Austria. En la primavera de 1945, mientras el mundo presenciaba el colapso final del Tercer Reich, las calles de Viena se convirtieron en escenario de uno de los últimos actos de resistencia desesperada del régimen nazi. La capital austríaca, cuna del imperio y del nacionalsocialismo, estaba sitiada, y entre sus defensores más fanáticos estaban las siempre fieles Waffen-SS, el brazo militarizado de las Schutzstaffel. Desde finales de marzo de 1945, el avance del Ejército Rojo hacia el corazón de Europa se tornaba imparable. Los segundo y cuarto frentes ucranianos, bajo el mando del mariscal Fyodor Tolbugin, rompieron las líneas alemanas y pusieron cerco a Viena. Los restos del grupo de Ejércitos Sur, junto a unidades de las Waffen-SS, recibieron la orden de defender la ciudad hasta que cayera el último hombre. Entre ellos destacaba la participación de elementos de la segunda división SS Das Reich, una unidad curtida en el frente oriental, conocida tanto por su capacidad táctica como por su brutalidad, y que actuaría incluso en el frente occidental hasta el final de la guerra. También se sumaron a la defensa restos de la división SS Polizei, mal equipada y peor aún entrenada, y voluntarios locales, muchos de ellos adolescentes pertenecientes a las juventudes hitlerianas, sin ningún tipo de formación en combate. La ciudad no era un campo de batalla, era una trampa mortal. Las órdenes que llegaban desde Berlín, directamente del Oberkommando de las Wehrmacht, eran claras: no rendirse, retroceder ni mostrar debilidad. Heinrich Himmler insistía en que la resistencia en ciudades como Viena, Graz o Linz era esencial para ganar tiempo y permitir una negociación separada con los aliados occidentales. Pero realmente no quedaba nada por negociar. La ofensiva soviética comenzó el 6 de abril de 1945. El fuego de artillería precedió el asalto urbano. En la posición defensiva, las Waffen-SS, apostadas en los barrios del norte y oeste de la ciudad, combatieron casa por casa, utilizando a civiles como escudos humanos y ejecutando a quienes intentaban huir. Las órdenes eran terminantes. No estaba permitida la retirada, tampoco la piedad. Himmler decidió combatir fuego contra fuego y aplicó la misma política de Stalin. Ni un paso atrás. Cualquier alemán que quisiera retroceder debía ser ejecutado por soldados de las SS. La población civil, agotada por años de guerra, hambre y represión, se encontró atrapada entre dos infiernos. Las tropas alemanas forzaban a ancianos y jóvenes a empuñar armas, mientras los soviéticos respondían con una ferocidad alimentada por años de sufrimiento en el frente oriental. La violencia escaló hasta su máxima expresión. En los sótanos y estaciones del metro, miles de vieneses buscaban refugio mientras las SS y los combatientes del Volkssturm, la milicia civil improvisada en los últimos meses del Reich, se convertían en un símbolo de la guerra total que Joseph Goebbels exigía desde la radio estatal. Pero incluso entre los mandos alemanes las grietas eran evidentes. Muchos oficiales de la Wehrmacht sabían que la resistencia era inútil, que cada día ganado solo prolongaba la agonía. De hecho, el ejército alemán tradicional ya había intentado asesinar a Hitler y mostraba una clara disidencia al régimen nazi.
Sin embargo, el control férreo de las SS dentro de la estructura militar impedía cualquier intento de rendición organizada, y aquellos que proponían un alto el fuego eran arrestados o directamente ejecutados por traición. El 13 de abril de 1945, tras una semana de combates sangrientos, los soviéticos tomaron el centro de Viena. El Palacio Imperial de Hofburg, símbolo del poder germánico en Europa Central, cayó en manos del Ejército Rojo. Para entonces, más de 19.000 soldados alemanes habían muerto junto a cerca de 3.500 civiles. Las pérdidas soviéticas superaban los 18.000 efectivos. Las unidades restantes de las Waffen-SS comenzaron una retirada caótica hacia el oeste, intentando alcanzar las líneas aliadas en Baviera y Austria Occidental, con la esperanza de rendirse ante los británicos o estadounidenses y evitar la captura soviética. La mayoría no lo logró. Viena, la ciudad imperial, quedó devastada, pero no solo por las bombas o los tanques. Fue la brutalidad del fanatismo encarnado en las Waffen-SS lo que dejó una huella imborrable. Durante la defensa, las SS ejecutaron a desertores, dispararon contra civiles que intentaban rendirse y utilizaron instalaciones médicas como puestos de combate. Los informes posteriores del Ejército Rojo confirmaron la presencia de fosas comunes y cámaras de tortura improvisadas en los sótanos de edificios oficiales. La caída de Viena fue un símbolo no solo del fin del Reich, sino del costo humano del delirio nazi. Allí, en esas calles rotas por el fuego y la sangre, se comprendió que el monstruo no se rendiría fácilmente, que hasta el último aliento las SS estarían dispuestas a sacrificar ciudades enteras por una ideología muerta. El culto a la locura, las últimas órdenes de Heinrich Himmler. A comienzos de abril de 1945, mientras el Tercer Reich se derrumbaba por todos sus flancos, un hombre aún hacía todos los esfuerzos posibles para sostener la supervivencia del régimen fallido. Hablamos, por supuesto, de Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, y artífice del aparato represivo más temido del régimen nazi. Desde las ruinas de una estructura militar derrotada, Himmler trataba de imponer sus últimas órdenes. Eran directrices dictadas desde la irrealidad, cargadas de fanatismo y desesperación. El ejército alemán ya no era más que una sombra. Las divisiones de la Wehrmacht y las Waffen-SS se replegaban sin cohesión ni estrategia. Para los nazis el monstruo había entrado en la casa, los soviéticos en el este, los norteamericanos en el oeste, y sin embargo, desde sus oficinas móviles entre Mecklemburgo y Lübeck, Himmler seguía enviando telegramas, dictando informes, creando nuevas unidades que solo existían en papel. Una de las más absurdas de esas creaciones fue el proyecto Werwolf, una supuesta red de guerrilla secreta compuesta por miembros de las SS y jóvenes de las juventudes hitlerianas, entrenados para operar tras las líneas enemigas. En teoría, esta fuerza debía llevar a cabo sabotajes, asesinatos selectivos y desestabilizar la ocupación aliada. En la práctica, fue una fantasía que apenas logró realizar unas pocas acciones aisladas, muchas de ellas con consecuencias mínimas o incluso contraproducentes. Sin embargo, sus actividades fueron tan bizarras que más adelante le dedicaremos un capítulo específico. Las órdenes de Himmler incluían manuales de operaciones, juramentos de fidelidad póstuma al Führer y consignas que prometían convertir cada bosque alemán en una trinchera. A esas alturas, incluso en el círculo de altos mandos nazis, muchos sabían que Himmler había perdido el contacto con la realidad, pero nadie se atrevía a contradecirlo. Un ejemplo claro de esto es que desde 1942 había intentado crear una logia personal, utilizando símbolos masónicos y entregando armas ceremoniales a miembros selectos de las SS. En 1944 decidió recuperar estos elementos, como los anillos de la calavera y las dagas ceremoniales, y esconder miles de ellas en lugares extraños como castillos o fortalezas. Sin embargo, su poder todavía era inmenso. Controlaba la red de campos de concentración, el aparato de inteligencia de las SS, Sicherheitsdienst, las divisiones armadas de élite y la policía política del Reich. En esas últimas semanas, Himmler emitió otra orden significativa: la evacuación forzada de todos los campos de concentración que pudieran ser alcanzados por las fuerzas aliadas. Miles de prisioneros fueron obligados a marchar bajo vigilancia de las Totenkopfverbände,
mejor conocidos como las Unidades de la Calavera, debido a su emblema, y unidades de las Waffen-SS, en lo que la historia conocería más tarde como las Marchas de la Muerte, que también abordaremos en detalle más adelante. La intención era evitar que los testimonios de los sobrevivientes llegaran a oídos del enemigo. En realidad, fue una masacre sistemática ejecutada en retirada. Pero quizás lo más contradictorio de sus últimos movimientos fue su intento de convertirse en interlocutor con los aliados. En un giro desconcertante, Himmler comenzó a imaginarse a sí mismo como el nuevo líder de Alemania tras la caída de Adolf Hitler. Soñaba con una transición negociada, con él al mando, capaz de mantener unido lo que quedara del país frente al avance soviético. Esa fantasía culminó el 21 de abril de 1945, cuando envió emisarios a través de Suecia, entre ellos al conde Folke Bernadotte, con una propuesta: una paz separada con los británicos y estadounidenses, dejando la lucha contra la URSS activa. El mensaje era delirante. Himmler creía que los aliados occidentales preferirían a un Reich anticomunista bajo su mando antes que permitir el avance del Ejército Rojo en Europa. La respuesta fue inmediata y fulminante. Cuando Hitler supo de la traición, lo expulsó de todos sus cargos por decreto, al igual que hizo con Hermann Göring. Himmler, el segundo hombre más poderoso del Reich durante años, fue declarado enemigo del Estado. Su caída fue tan grotesca como su ascenso. Desde ese momento comenzó su huida. Cambió de uniforme, se disfrazó, cambió su peinado y algunos rasgos faciales, asumió el nombre falso de Heinrich Hitzinger y se unió a una columna de soldados dispersos que marchaban hacia el oeste con la esperanza de rendirse a los británicos. Pero su rastro era conocido. La guerra para él ya no era una contienda militar, era una carrera desesperada por el anonimato y la supervivencia. Sus últimas órdenes, mientras tanto, seguían ejecutándose en el frente, aunque muchas carecieron de sentido o provocaron más daño que resistencia efectiva. En Berlín, unidades de las SS, como la División Nordland, recibían mensajes vacíos sobre la defensa final del Führerbunker y combatían en las calles de la ciudad en un vano intento de que los soviéticos no alcanzaran la Cancillería del Reich. En Checoslovaquia y Hungría, pequeños destacamentos seguían asesinando prisioneros por órdenes directas de Himmler, incluso cuando ya no había mando central real. Su legado final fue la continuidad del horror cuando ya no quedaba Reich que defender. Himmler no luchó en el frente, no murió en combate, no resistió el sitio ni compartió el destino de sus soldados. Ordenó desde la distancia y luego huyó con el uniforme de otro, ocultando las evidencias, las brutales marchas de la muerte organizadas por las SS. En los últimos meses del Tercer Reich, cuando ya nada podía salvar a Alemania de la derrota, comenzó uno de los episodios más crueles y desesperados de todo el conflicto, conocido como las Marchas de la Muerte. Estas marchas no fueron improvisadas, sino que fueron el resultado directo de órdenes emitidas por el propio Himmler y el alto mando conjunto de las SS, que buscaban impedir que los prisioneros de los campos de concentración fueran liberados por los aliados. Para el régimen, liberar a los testigos del genocidio era una amenaza tan grande como la derrota militar. Desde enero de 1945 hasta los primeros días de mayo, más de 250.000 prisioneros fueron obligados a marchar a pie durante días o semanas desde campos en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y el este de Alemania hacia el interior del Reich, principalmente hacia Baviera, Sajonia y Austria. Las rutas eran largas, inhumanas y sobre todo mortales. Las condiciones eran realmente atroces, ya que los prisioneros esqueléticos, debido al hambre, mayormente enfermos y debilitados por años de penurias, estaban apenas cubiertos por harapos y descalzos en los climas más fríos. Fueron obligados a recorrer decenas de kilómetros por día. Bajo la vigilancia armada de los escuadrones de la Calavera, las unidades de las SS encargadas de los campos. Aquellos que caían, que se detenían, que no podían continuar, eran ejecutados en medio del camino, sin piedad, sin excepción. Delante, el destino era más dolor en otro campo de trabajo o la cámara de gas. Detrás, la muerte bajo los rifles de las SS. Los soldados de las SS no tenían órdenes de cuidar de los prisioneros, solo de que no escaparan. Así se multiplicaron los cuerpos abandonados en los caminos, en los bosques, en las orillas de pueblos silenciosos.
Muchas veces, los habitantes locales presenciaban las marchas sin intervenir. Algunos intentaban entregar pan o agua, pero la mayoría cerraban las puertas y bajaban las persianas, sabiendo que intervenir podía resultar en un gesto de traición, lo que normalmente resultaba en la muerte. Una de las marchas más extensas fue la evacuación del campo de Auschwitz en enero de 1945, 9 días antes de la llegada del Ejército Rojo. Durante esta brutal empresa, más de 56.000 prisioneros fueron forzados a marchar hacia el oeste. Unos 15.000 murieron solo en esa operación, muchos por el frío, otros por inanición, otros simplemente ejecutados en el camino. Los que sobrevivieron fueron llevados a campos como Gross-Rosen, Buchenwald y Mauthausen, donde las condiciones eran igual de inhumanas y letales que en el infame campo de Polonia. En abril, la marcha de los prisioneros del campo de Buchenwald hacia el sur de Alemania dejó una estela de muerte en los bosques de Turingia y Baviera. Muchos de ellos fueron asesinados por las SS cuando se aproximaban las tropas estadounidenses. En otras ocasiones, los prisioneros eran encerrados en graneros y edificios rurales, que luego eran incinerados para borrar toda evidencia. Estas marchas no eran solo operaciones logísticas desesperadas, sino que eran parte de un plan sistemático de exterminio final. La lógica del régimen, incluso en su ocaso, no cambió. Si los judíos y los prisioneros políticos no podían ser mantenidos en campos, entonces debían ser eliminados inmediatamente. La marcha de Mauthausen, iniciada el 11 de abril de 1945, reunió a miles de prisioneros provenientes de Gunskirchen y otros subcampos. En condiciones inhumanas, caminaron durante días por los caminos rurales austríacos. Muchos murieron en la ruta y quienes llegaron a destino apenas vivían. Cuando el campo fue liberado por tropas estadounidenses el 5 de mayo, encontraron miles de cuerpos y cientos de sobrevivientes en estado de agonía. Por otra parte, en el sur de Alemania, en campos como Dachau o Flossenbürg, los guardias también intentaron evacuar a los prisioneros en los últimos días de abril. Algunos intentaron tomar trenes, otros caminaron hacia los Alpes y en el camino se produjeron múltiples masacres intencionadas. En el caso de la llamada masacre de Gardelegen, ocurrida el 13 de abril de 1945, cerca de 1.000 prisioneros fueron encerrados en un granero por soldados de las SS y miembros de la milicia voluntaria, y luego quemados vivos. Aunque muchas de estas marchas no dejaron registros fotográficos inmediatos, sus huellas fueron recogidas por las tropas aliadas. Las imágenes que los estadounidenses, británicos y soviéticos encontraron a lo largo de los caminos y en los campos vacíos. Como cuerpos apilados, cadáveres sin enterrar, supervivientes irreconocibles por la desnutrición, realmente estremecieron al mundo. Los testimonios recogidos tras la guerra confirmaron lo que para muchos era inconcebible. Las marchas de la muerte no fueron accidentes del caos, sino decisiones conscientes, órdenes sistemáticas ejecutadas por la jerarquía de las SS. En los juicios de Nuremberg, los comandantes de campos y oficiales de las SS alegaron obediencia debida a sus superiores, miedo a las represalias por negarse o, sencillamente, ignorancia sobre los hechos. Pero las pruebas eran abrumadoras y la crueldad innegable. Podrido desde dentro, el desarme militar y la descomposición política de las SS en 1945. Siguiendo con el relato del destino de las SS, para abril de 1945, la disposición territorial de las Waffen-SS reflejaba tanto su importancia estratégica como el colapso general del Reich. En el frente oriental, donde el Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín, varias divisiones clave luchaban hasta el final. La más destacada era la 11ª División SS Nordland, integrada en gran parte por voluntarios escandinavos y bálticos, desplegada dentro del área de Berlín para la defensa final de la capital. Esta división, junto con elementos del regimiento SS Deutschland y la Charlemagne, compuesta por voluntarios franceses, combatió casa por casa en los barrios del centro. En el norte de Alemania, aún operaban restos de la primera división SS Leibstandarte Adolf Hitler, originalmente formada como la guardia personal del Führer. Aunque gravemente mermada tras los combates en Hungría y el lago Balatón, esta unidad seguía activa en la defensa de Hamburgo y partes de Schleswig-Holstein. En el oeste,
Unidades como la 12ª División SS Hitlerjugend, formada por adolescentes adoctrinados desde las juventudes hitlerianas, aún intentaban frenar el avance aliado en la región del Rin, aunque muchas de sus posiciones fueron desbordadas por la ofensiva angloamericana durante la Operación Plunder en marzo y abril. En Austria, las Waffen-SS mantenían presencia significativa. La sexta SS Panzerarmee, bajo el mando del general Sepp Dietrich, fue destinada originalmente para detener a los soviéticos en la zona de Viena. Sin embargo, tras la caída de la ciudad el 13 de abril de 1945, muchas de sus unidades intentaron una retirada con la intención de rendirse ante los estadounidenses. Allí también operaban los últimos remanentes de la división SS Das Reich, involucrados en la defensa de las rutas alpinas. En el sur de Alemania y el oeste de Checoslovaquia, la situación era aún más caótica. Divisiones enteras ya no existían como formaciones coherentes. Restos de las divisiones 17ª SS Götz von Berlichingen, 18ª SS Horst Wessel y otras unidades menores estaban fragmentadas, algunas combatiendo, otras en retirada desordenada y muchas simplemente desapareciendo en la niebla del colapso. Para ese momento las Waffen-SS ya no eran una fuerza homogénea. La mezcla de fanáticos ideológicos, prisioneros reclutados a la fuerza, desertores de otros ejércitos y adolescentes de las milicias había creado una estructura disfuncional. La cohesión táctica era escasa, las comunicaciones eran irregulares y el armamento era insuficiente. Pese a todo, seguían siendo peligrosas. Los comandantes de las SS mantenían el principio de la lucha hasta el final, respaldado por órdenes directas de Himmler y la propaganda del Ministerio de Ilustración Pública. Las consecuencias fueron terribles. Las zonas rurales estaban llenas de cadáveres, los pueblos eran incendiados, se dieron cientos de casos de ejecuciones sumarias de supuestos desertores y civiles sospechosos de deslealtad. La guerra total dejó de ser una estrategia coherente para convertirse en una caída impuesta desde arriba. También existían núcleos dispersos de tropas extranjeras aún en activo. Voluntarios flamencos, croatas, ucranianos, rusos blancos, italianos fascistas e incluso indios reclutados por la SS en el exilio, formaban parte de divisiones colapsadas que operaban como pequeñas bandas autónomas. Muchos de ellos ya no combatían, sino que sencillamente se ocultaban, desertaban o buscaban pactar una rendición con las tropas aliadas. En paralelo, Himmler seguía ordenando la creación de divisiones que nunca llegarían a consolidarse. Entre ellas, la llamada 38ª División SS Nibelungen, formada a finales de abril en el sur de Alemania con alumnos y profesores de las academias de las SS, apenas llegó a reunir unos 4.000 hombres, mal armados y sin experiencia real de combate, que fueron enviados a posiciones defensivas entre Baviera y Austria. En total, hacia la última semana de abril, los informes aliados mostraban que quedaban activas entre 150.000 y 200.000 tropas de las Waffen-SS, dispersas en pequeños bolsillos de resistencia, fortificaciones alpinas o conduciendo las llamadas marchas de la muerte. Muchas de estas fuerzas no respondían ya a una cadena de mando clara. Las radios callaban, los cuarteles estaban en ruinas y los comandantes locales tomaban decisiones según sus propias prioridades: resistir, rendirse o desaparecer. Y aún así, el emblema de las SS seguía generando terror. No por su poder real, sino por su legado de violencia. Las comunidades ocupadas, los partisanos, los sobrevivientes de los campos, todos sabían que las Waffen-SS no eran simples soldados. Eran los ejecutores del Reich, los portadores del dogma más fanático. En esos días finales, su estructura estaba hecha de ruinas, pero su sombra aún pesaba sobre Europa. Hasta el último hombre, la inútil defensa de Berlín por parte de las SS y el Volkssturm. Cuando comenzó la última gran ofensiva soviética sobre Berlín, el 16 de abril de 1945, el destino de la ciudad y de todo el Reich ya estaba sellado. El avance del Ejército Rojo era arrollador e imparable. Con más de 2.500.000 soldados que buscaban venganza, apoyados por 6.000 tanques y 7.500 aviones, las tropas soviéticas tenían órdenes claras: tomar la capital del Reich a toda costa. Frente a ellos, los restos del ejército alemán, fragmentados, mal equipados y sin coordinación, se preparaban para la defensa.
pero si había una fuerza dispuesta a luchar hasta el final, esa era la Waffen-SS. El corazón de la resistencia nazi en Berlín fue liderado por la 11ª División SS Nordland. Esta división fue asignada a la defensa de sectores clave como el puente de Pankow, el centro gubernamental y la estación del zoológico de Berlín. Sus oficiales, endurecidos por años de guerra, sabían que estaban condenados, pero también sabían que retroceder no era una opción. A su lado, combatieron los hombres de la 33ª División SS Carlos Magno, aunque apenas unos 300 combatientes lograron llegar a Berlín antes de su cerco total. Su participación fue significativa. Defendieron el distrito de Tiergarten, las cercanías del Reichstag y los accesos al búnker de Hitler. Su resistencia se convirtió en uno de los últimos actos simbólicos del nazismo europeo. Sin embargo, la defensa de Berlín no recayó exclusivamente en soldados. La capital fue militarizada en su totalidad. A partir de octubre de 1944, el régimen había creado el Volkssturm, la tormenta popular, una milicia obligatoria de emergencia integrada por hombres entre 16 y 60 años, sin distinción de ocupación ni condición física. Armados con rifles antiguos, granadas improvisadas y escasa instrucción, fueron lanzados a detener el avance soviético. Eventualmente, y cerca del final de la guerra, también se reclutaron niños. Miles de miembros de las juventudes hitlerianas, algunos de apenas 12 años, fueron convertidos en combatientes. A ellos se les confiaron funciones de vigilancia, sabotaje y, en muchos casos, combate directo. El fanatismo inculcado durante años se cobró su precio en sangre. Muchos murieron sin entender por qué empuñaban un fusil y otros fueron ejecutados por oficiales de las SS al intentar rendirse. El caos organizativo era total. La cadena de mando se fragmentaba a cada hora. Las SS operaban bajo sus propias órdenes, muchas veces en contradicción con los generales de la Wehrmacht. La policía, la Gestapo, la Volkssturm y los restos del ejército regular no compartían inteligencia ni logística. Cada sector luchaba como una unidad aislada, sin coordinación y con escasos suministros. En el búnker de la Cancillería, a 12 metros bajo tierra, Adolf Hitler seguía dando órdenes, aferrado a la fantasía de una contraofensiva. Imaginaba divisiones inexistentes. Confió en que el general Benck, al mando del 12º ejército alemán, llegaría desde el oeste con refuerzos o que los anglosajones romperían su alianza con Stalin. Nada de eso ocurrió, solo la muerte se acercaba. Las Waffen-SS tomaron control de la defensa de varios puntos estratégicos, los puentes sobre el río Spree, el acceso a la Cancillería, el Ministerio del Aire y los alrededores del Reichstag. Estaban mejor armados, más motivados y, sobre todo, imbuidos del deber ideológico de resistir hasta el final. Para ellos, la derrota no era aceptable, sino que era un acto traición al Führer. Pero el fanatismo tenía un precio. Los soldados de la SS comenzaron a ejecutar a desertores, incluso a civiles que intentaban escapar por el metro. En las plazas de Berlín, los cadáveres colgados con carteles que rezaban «Traidor a la patria» se multiplicaban. Las órdenes eran claras. Nadie debía abandonar el frente sin luchar. Mientras tanto, los bombardeos soviéticos convertían la ciudad en una masa de escombros. La población civil, compuesta por ancianos que no podían luchar, mujeres y niños menores a 12 años, sobrevivía en sótanos inundados, sin electricidad, sin alimentos, bebiendo agua de charcos contaminados. En este punto, las SS comenzaron a requisar víveres para sus unidades. Las colas frente a los refugios eran pasto del fuego de artillería. No había lugar seguro en Berlín. El 23 de abril, Hitler entregó el mando de la defensa de la ciudad al general Weidling, quien, siendo consciente del colapso total, intentó establecer un frente más coherente. Pero sus órdenes eran bloqueadas por los mandos de las SS, que respondían a Himmler, que ya había sido degradado por supuesta traición y estaba por emprender la huida. En los últimos días, la acefalía dominó a las fuerzas alemanas y la lógica militar fue suplantada por la lógica ideológica. El 26 de abril, las tropas soviéticas llegaron al centro de Berlín y la lucha por el Reichstag se convirtió en un símbolo de la caída del nazismo. Las unidades de la Charlemagne y de la Nordland resistieron durante horas. Algunas se atrincheraron en el sótano y otras en la cúpula. Desde allí, disparaban contra los soldados soviéticos que intentaban izar la bandera roja.
El enfrentamiento se prolongó durante 3 días. En paralelo, el búnker de Hitler era un infierno. Los altos jerarcas del régimen comenzaban a caer. La ciudad, sin mando y sin alimentos, se desmoronaba. Las SS, sin embargo, siguieron luchando. Cuando se acabaron las balas, usaron cuchillos. Cuando ya no había nada, se inmolaron. El 30 de abril, Hitler se quitó de en medio. En las horas siguientes, muchos comandantes de las SS cayeron. Otros huyeron disfrazados. Algunos se mezclaron con los civiles. Aún así, el combate continuó. En algunos sectores, ni siquiera se sabía que el Führer estaba muerto. El 2 de mayo de 1945, las últimas unidades alemanas en Berlín se rindieron. Unidades del Ejército Rojo tomaron control del centro de la ciudad. Las calles estaban cubiertas de cuerpos. El olor a pólvora y carne quemada se mezclaba con el humo de los edificios en llamas. Más de 125.000 civiles habían muerto, la mayoría sin haber empuñado un arma. Los hombres lobo de Himmler, Werwolf, el intento de las SS por continuar la guerra. Cuando los ejércitos aliados cruzaron el Rin en la primavera de 1945, muchos creyeron que la resistencia alemana colapsaría por completo. Pero desde los restos del Reich, entre las ruinas humeantes de sus ciudades y la desintegración de su aparato militar, comenzó a emerger una nueva amenaza, invisible, esquiva, fantasmal. Se hacían llamar Werwolf, los hombres lobo, los últimos combatientes leales al Führer. Su propósito era simple y brutal: mantener vivo el nazismo tras la derrota, mediante la guerra de guerrillas, el sabotaje y el asesinato selectivo. Para ellos, la rendición no era una opción. La lucha continuaría en las sombras. Como ya hemos mencionado, la idea fue concebida por Heinrich Himmler en 1944 como una medida desesperada frente a una posible y clara derrota, cuando ya se vislumbraba la catástrofe. Inspirado en los movimientos partisanos que los nazis enfrentaban en los Balcanes y la Unión Soviética, el Reichsführer de las SS quiso crear un cuerpo de resistencia clandestina que pudiera operar detrás de las líneas enemigas. Pero, a diferencia de los partisanos comunistas o yugoslavos, la Werwolf no luchaba por la liberación, sino que luchaba por el fanatismo. Himmler ordenó al general de las SS, Hans Adolf Preutzmann, antiguo comandante en Ucrania, organizar esta estructura irregular. Preutzmann había sido testigo de las operaciones antisubversivas más sangrientas del Frente Oriental. Ahora debía invertir los papeles y tenía que enseñarle a los alemanes a resistir como lo habían hecho los pueblos ocupados. Bajo estas órdenes, se establecieron centros de entrenamiento en bosques, túneles y edificios en ruinas. Se reclutó a miembros de las juventudes hitlerianas, de las Waffen-SS y de la policía. Se les entrenó en sabotaje, uso de explosivos, espionaje, asesinatos y comunicaciones por radio clandestinas. En teoría, debía convertirse en una red de guerrilla nacional capaz de hostigar a los ocupantes durante años. En la práctica, nunca alcanzó esa escala. La derrota del Reich fue demasiado rápida, el caos demasiado amplio y el apoyo popular prácticamente inexistente. La mayoría de los alemanes, agotados por 6 años de guerra, no estaban dispuestos a seguir muriendo por una causa perdida, especialmente teniendo que enfrentar a una Wehrmacht contraria al Führer. Aún así, algunos de sus miembros lograron operar tras las líneas. El caso más notorio fue el asesinato del alcalde Franz Oppenhoff, un jurista católico moderado, designado por los estadounidenses como burgomaestre de Aquisgrán, la primera gran ciudad alemana ocupada por los aliados, en noviembre de 1944. Era, para los nazis, un traidor, un símbolo de colaboracionismo al que llamaban el alcalde de los enemigos. La Werwolf lo sentenció a muerte sin juicio previo. Una célula compuesta por miembros de la Luftwaffe y entrenada específicamente para la misión fue lanzada en paracaídas sobre territorio alemán. El 25 de marzo de 1945 entraron en Aquisgrán disfrazados con uniformes capturados. Una adolescente local, reclutada como informante, los guió hasta la casa de Oppenhoff, quien fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Fue una operación quirúrgica, casi teatral, pero que establecía también el mensaje que quería transmitir Himmler: la guerra no había terminado.
Otra supuesta víctima fue el teniente coronel británico John Poston, oficial de enlace del mariscal Bernard Montgomery, asesinado en abril de 1945 en circunstancias que aún generan debate. Se sospecha que su convoy fue emboscado por elementos de la Werwolf en las cercanías del río Rin, en uno de los ataques más atrevidos contra oficiales aliados. El incidente alimentó el miedo a una insurgencia que podría extender la guerra en forma de terrorismo. En el este, la situación fue incluso más tensa. Cuando el Ejército Rojo ocupó Berlín, el general soviético Nikolai Bersarin fue nombrado comandante militar de la ciudad y responsable de su administración inmediata. El 16 de junio de 1945, apenas un mes después de la rendición, Bersarin murió en un accidente de motocicleta. Oficialmente fue un accidente de tráfico. Extraoficialmente, muchas fuentes soviéticas sugirieron que había sido víctima de un atentado perpetrado por Werwolf, aunque jamás se presentaron pruebas concluyentes. La posibilidad de una insurgencia nazi estructurada mantuvo en alerta a las autoridades aliadas durante meses. En abril y mayo de 1945 circulaban informes de sabotajes, emboscadas, explosiones en vías férreas y panfletos propagandísticos firmados por Werwolf. En algunas zonas rurales, especialmente en Baviera, Turingia y partes de Austria, pequeñas células armadas operaron durante semanas tras la rendición, dificultando la consolidación del control aliado. La respuesta fue contundente. Los aliados establecieron protocolos estrictos de ocupación, arrestaron a miles de sospechosos y mantuvieron bajo control militar regiones enteras. La represión fue tan eficaz que, hacia finales de 1945, la mayoría de los focos de Werwolf habían sido neutralizados. Pero el impacto psicológico fue duradero. En muchas zonas se instaló la paranoia y cada atentado, cada explosión, era atribuido a Werwolf. En algunos casos, de manera exagerada, en otros, con fundamento. Quizás este fue el gran triunfo de Himmler al crear a los hombres lobo, extender la guerra unos meses más. En la Alemania ocupada, el fantasma del Werwolf sirvió también como justificación para mantener bajo vigilancia a exmiembros de las SS, cerrar periódicos nacionalistas y justificar detenciones preventivas. El miedo al Cuarto Reich fue tan real como instrumentalizado. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten el verdadero alcance de la Werwolf. Para muchos se trató más de una operación propagandística que de una amenaza militar real. Los propios nazis difundieron emisiones de radio bajo el nombre de Radio Werwolf, con locutores que llamaban a los alemanes a resistir hasta la muerte, incluso cuando Berlín ya había caído. Pero los actos concretos fueron limitados, mal coordinados y carentes de apoyo logístico. Sin embargo, su valor simbólico fue potente, ya que Werwolf representó la negativa del nazismo a desaparecer sin luchar. Su creación fue la prueba de que, incluso en su ocaso, el régimen seguía dispuesto a sembrar el caos, a sacrificar a adolescentes fanatizados, a matar civiles alemanes considerados desleales. Werwolf fue el último suspiro del fanatismo, el eco de una ideología que se negaba a morir incluso a costa de su propio pueblo. La caída del ángel exterminador, la captura de Heinrich Himmler por las fuerzas británicas. A mediados de abril de 1945, con el Tercer Reich siendo aplastado por la bota soviética, Heinrich Himmler comenzó a planear su traición al régimen. A espaldas del Führer buscó negociar una paz separada con los aliados occidentales, esperando salvar su vida y quizás, incluso, conseguir un puesto de liderazgo en un nuevo orden posnazi. Sin embargo, este complot sería quizás el mayor error de su carrera. El intento de negociación fue llevado a cabo a través del conde Bernadotte, dirigente de la Cruz Roja Sueca, con quien Himmler se reunió en secreto en el norte de Alemania. El Reichsführer de las SS le confió que estaba dispuesto a entregar Alemania a los británicos y estadounidenses, excluyendo a la Unión Soviética, creyendo que Occidente aceptaría esta propuesta para frenar el avance comunista. Pero el mensaje fue interceptado por miembros de la Gestapo y cuando Hitler se enteró, estalló en furia. El 28 de abril, desde su búnker, ordenó que Himmler fuera destituido de todos sus cargos y su nombre fue eliminado de todos los documentos oficiales. Ya no era jefe de las SS, ni del aparato de seguridad, ni del régimen nazi. Había sido repudiado por el propio sistema que había ayudado a construir.
Al enterarse de que había sido despojado de todo su poder, Himmler comenzó su huida. Durante los días siguientes se movió hacia el sur, disfrazado y acompañado por un pequeño grupo de colaboradores fieles, como su ayudante personal Heinz Macker y el médico de las SS Werner Stammer. Todos llevaban documentos falsos y uniformes de la policía militar de la Wehrmacht, intentando pasar desapercibidos entre los refugiados y los prisioneros alemanes capturados por los aliados. El plan de Himmler era llegar a Flensburg, donde el almirante Karl Dönitz, designado por Hitler como su sucesor, había establecido un gobierno provisional. Dönitz sabía que la guerra estaba perdida y el 7 de mayo de 1945 firmó la rendición incondicional del Tercer Reich en Reims y al día siguiente se repitió el acto en Karlshorst, Berlín, con la presencia soviética. El fin de la guerra era oficial. Himmler, sin embargo, no fue recibido por Dönitz. El almirante no solo lo rechazó, sino que también le negó protección alguna. Himmler se encontraba ahora completamente solo, sin aliados, sin poder, sin ejército. De ser uno de los hombres más temidos de Europa, había pasado a ser un fugitivo en su propia patria. El 21 de mayo de 1945, Himmler fue detenido cerca de la localidad de Bremerwörde, en el norte de Alemania. Un grupo de soldados británicos del British Second Army realizaba inspecciones rutinarias de identidad cuando encontraron a 3 hombres sospechosos que aseguraban ser soldados rasos. Su comportamiento nervioso despertó sospechas. Al ser llevados a un centro de interrogación en Lüneburg, uno de los soldados notó que uno de los detenidos tenía características inusuales. Llevaba una venda sobre el ojo y se negó a quitarse la gorra durante el examen médico. Los británicos obligaron al sospechoso a desnudarse y quitarse la venda, mostrando un ojo sano. Se trataba de Himmler, quien no tuvo más alternativa que admitir su identidad. Los británicos, atónitos, lo separaron de los demás prisioneros y lo pusieron bajo estricta vigilancia. Fue trasladado a una casa segura en Lüneburg para su interrogatorio formal. Allí, un equipo del Intelligence Corps comenzó a preparar su traslado a Nuremberg, donde se esperaba que enfrentara cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero Himmler tenía otros planes. El 23 de mayo de 1945, apenas unas horas después de su detención oficial, pidió permiso para ir al baño durante el registro de su boca por parte de los médicos. Fue entonces cuando, de forma repentina, murió. Los intentos de los médicos británicos por reanimarlo fueron inútiles. El arquitecto de las SS, el creador del sistema de campos de concentración, el hombre que había ideado la solución final y las siniestras cámaras de gas, escapó de la justicia con una última cobardía. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima en los alrededores de Lüneburg. Su localización exacta fue mantenida en secreto por el ejército británico para evitar que se convirtiera en lugar de culto. La noticia de su caída fue recibida con incredulidad por algunos y con rabia por otros. Las víctimas del Holocausto, los supervivientes de los campos, los soldados que habían luchado contra su ejército privado, esperaban verlo sentado en un tribunal, juzgado por el mundo. Pero Himmler, hasta el final, evitó enfrentar las consecuencias. La justicia que no se aplicó en vida tendría que construirse a través de los tribunales, de los documentos, de los testimonios. Pero para millones, su nombre seguiría representando la encarnación del fanatismo nazi. Himmler había imaginado un imperio milenario basado en la supremacía racial, el control absoluto del individuo y la eliminación sistemática del enemigo. Construyó una estructura policial y militar que extendió el terror por toda Europa. Supervisó la creación de campos como Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor. Fue responsable de la muerte de más de 6 millones de personas y, sin embargo, murió como un cobarde, mordiendo una cápsula de veneno, huyendo del mundo que él mismo ayudó a destruir. En las semanas siguientes, los aliados comenzaron a desmantelar la estructura de las SS. Millones de documentos fueron incautados, decenas de miles de miembros fueron arrestados, y los nombres de sus comandantes comenzaron a figurar en las listas de búsqueda internacionales. La captura de Himmler fue el símbolo final del colapso de las SS, una institución que había nacido con el propósito de proteger al régimen y terminó convirtiéndose en su verdugo.
Y su final, silencioso y miserable, selló también la caída definitiva de un sistema basado en el miedo, la obediencia ciega y la destrucción sistemática de la humanidad. Durante años, la imagen de Himmler había sido la del tecnócrata oscuro, el ingeniero del exterminio, pero en sus últimos días se reveló también como un ángel exterminador caído en la locura, un cobarde que cayó el 23 de mayo de 1945 sin gloria, sin redención, sin juicio, solo con la vergüenza y el peso del horror que construyó. Genocidas menores, el juicio de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte de Himmler. Cuando los acusados se presentaron frente al juzgado de Nuremberg, sus nombres eran desconocidos para muchos. No llevaban uniformes ostentosos ni ocupaban los podios de los grandes desfiles. Pero detrás del rostro burocrático y meticuloso de estos hombres se ocultaba una maquinaria de asesinato masivo. Eran los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte móviles de las SS que acompañaron al ejército alemán durante la invasión de Europa del Este. Su propósito era exterminar a los judíos, los comunistas, los gitanos y cualquier otro individuo que fuera considerado enemigo del Reich. Entre 1941 y 1943, estos grupos asesinaron a más de 1 millón de personas en campos, aldeas, bosques y zanjas, sin cámaras de gas, sin hornos crematorios, solo con balas. Las víctimas eran alineadas frente a fosas comunes, obligadas a cavar sus propias tumbas y luego ejecutadas en masa. El accionar de este infame grupo sería conocido como el Holocausto al aire libre. El crimen fue tan vasto, tan sistemático y tan documentado que, tras la guerra, los aliados sabían que no bastaba con juzgar a los jerarcas nazis. Había que llevar ante la justicia a quienes habían ejecutado directamente la política de exterminio. Así nació uno de los juicios menos conocidos pero más reveladores del proceso de desnazificación, el juicio de los Einsatzgruppen, llevado a cabo en el marco de los juicios de Nuremberg. Fue el 9º de los 12 procesos subsecuentes organizados por las autoridades estadounidenses en la zona de ocupación alemana. El juicio comenzó el 29 de septiembre de 1947 en la ciudad de Nuremberg, en el mismo edificio donde, 2 años antes, los líderes del Tercer Reich habían sido condenados por crímenes contra la humanidad. Esta vez, los acusados no eran tan famosos, pero su responsabilidad era igual de directa y las consecuencias de sus decisiones igual de importantes. Se juzgó a 24 altos oficiales de los Einsatzgruppen, incluyendo a comandantes de los grupos A, B, C y D, que habían operado principalmente en Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia y el sur de Rusia. El más prominente entre los acusados era Otto Ollendorf, jefe del Einsatzgruppe D, responsable de más de 90.000 asesinatos. Ollendorf era un hombre educado, economista y exfuncionario del Ministerio de Economía del Reich. Durante el juicio se mostró frío, racional, imperturbable y ni siquiera negó los crímenes, sino que los justificó como medidas preventivas. Las pruebas eran abrumadoras. Documentos oficiales, informes operativos enviados a Berlín, con cifras precisas de muertos clasificados por etnia, género y edad, testimonios de sobrevivientes y fotografías tomadas por los propios verdugos. Los informes semanales enviados por los comandantes de los Einsatzgruppen al cuartel general de las SS mostraban con precisión académica, como si se tratara del balance de una empresa, el número de elementos eliminados, como llamaban a las víctimas humanas. Uno de los más brutales fue el informe Jäger, elaborado por el comandante Karl Jäger del Einsatzkommando III, que documentó el asesinato de 137.346 personas entre julio y diciembre de 1941 en Lituania. Este documento incluía cada ejecución en detalle. Las víctimas eran en su mayoría judíos, de todas las edades y todos los géneros. Durante el juicio, muchos acusados intentaron defenderse argumentando que cumplían órdenes, pero los fiscales dejaron en claro que las órdenes criminales no eximían de responsabilidad individual. La sentencia se dictó el 10 de abril de 1948. De los 24 acusados, 14 fueron condenados a muerte, otros 2 a cadena perpetua y el resto recibió penas de prisión que variaron entre 10 y 20 años. Entre los condenados a muerte estaban Otto Ollendorf, Paul Blobel,
responsable directo de la masacre de Babi Yar, donde fueron asesinadas más de 33.000 personas en solo 2 días, y Eduard Strauch, aunque este último no fue ejecutado por problemas de salud mental. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg, donde también había sido ejecutado otro grupo de criminales nazis condenados en juicios anteriores. Blobel, antes de morir, pidió perdón, aunque muchos dudaron de su sinceridad. Ollendorf, en cambio, mantuvo hasta el final una postura altiva. Murió convencido de que la historia lo absolvería. No fue así. El juicio de los Einsatzgruppen fue un momento crucial en la construcción del derecho penal internacional. Estableció precedentes fundamentales, que los crímenes de guerra podían ser juzgados sin importar el rango del acusado, que la obediencia a órdenes no era defensa válida frente al genocidio y que existía responsabilidad penal individual incluso dentro de estructuras jerárquicas. Pero el juicio también reveló límites. Muchos de los perpetradores directos, como los soldados que ejecutaron a las víctimas, los conductores que las transportaron, los oficiales intermedios que coordinaron las operaciones, nunca fueron juzgados. Miles escaparon, fueron amnistiados o reintegrados a la vida civil en la nueva Alemania de posguerra. En 1958, el fiscal alemán Fritz Bauer intentó reabrir las investigaciones contra los cómplices de Auschwitz, enfrentándose a un sistema judicial plagado de antiguos nazis. Su lucha marcó el inicio de una segunda ola de juicios, pero los años ya habían pasado, los recuerdos comenzaban a desdibujarse y muchos culpables habían muerto en libertad. A pesar de todo, el juicio de los Einsatzgruppen sigue siendo un testimonio fundamental. No por la cantidad de condenas, sino por lo que reveló sobre la banalidad del mal. Como hombres educados, cultos, padres de familia, podían apoyar y justificar el exterminio sistemático de millones de personas. Segunda oportunidad, el destino de los soldados y voluntarios de las SS tras la ocupación alemana. Cuando el Tercer Reich se desplomó en la primavera de 1945, dejó tras de sí no solo ruinas y cadáveres, sino también una vasta estructura de hombres armados, adoctrinados y, en muchos casos, culpables de crímenes atroces. Las Waffen-SS, que en su apogeo contaron con más de 900.000 miembros, no fueron una fuerza de combate convencional, sino que eran una organización paramilitar del aparato ideológico nazi, una mezcla letal de fanatismo, brutalidad y expansión imperial. Con la capitulación alemana el 8 de mayo de 1945, estas tropas se encontraron de un día para otro fuera de la ley. El Tribunal de Nuremberg había declarado a las SS en su conjunto como una organización criminal. Pero aplicar esa categoría a cientos de miles de individuos fue una tarea compleja, plagada de contradicciones, vacíos legales y dilemas políticos. Los primeros en sufrir las consecuencias fueron aquellos que se rindieron a las fuerzas soviéticas. Miles de soldados de las Waffen-SS fueron capturados en los campos de batalla del Este o durante la retirada. La mayoría no volvió jamás. Según estimaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre 70.000 y 100.000 prisioneros alemanes murieron en campos de trabajo soviéticos, mejor conocidos como gulags, entre 1945 y 1950. Las condiciones eran brutales: hambre, enfermedades, trabajos forzados. Irónicamente, las mismas condiciones que los nazis imponían a los judíos y no arios. En el oeste, la suerte de los prisioneros fue dispar. En las zonas controladas por los estadounidenses, británicos y franceses, se establecieron campos de prisioneros para procesar a los miembros de las SS. Pero el número era tan elevado que la desnazificación, es decir, el proceso mediante el cual se debía determinar el grado de culpabilidad individual dentro de los crímenes del nazismo, se volvió una empresa titánica. Muchos soldados de base fueron liberados tras declarar que habían sido reclutados a la fuerza o que no habían participado en crímenes de guerra. El problema central era distinguir entre culpables y no culpables en una organización ideológicamente homogénea, pero operacionalmente diversa. Las Waffen-SS incluían tanto a tropas de élite como los guardaespaldas del Führer, pasando por guardias de campos de concentración, hasta soldados voluntarios que actuaban en el frente de batalla junto a la Wehrmacht. Para muchos de estos voluntarios, unirse a las SS fue una forma de combatir el comunismo, más que un acto de adhesión al nazismo.
pero otros participaron activamente en masacres, deportaciones y tareas de seguridad en campos de concentración. En los juicios de posguerra, esta distinción no siempre fue clara. En 1946, los aliados lanzaron una categorización de los exmiembros del régimen, dividiéndolos en 5 grupos: principales responsables, activistas, seguidores comprometidos, simpatizantes pasivos y exonerados. Pero la presión política, el colapso administrativo y el inicio de la Guerra Fría pronto hicieron que este sistema perdiera vigencia. Para 1948, ante el surgimiento de la República Federal Alemana, los intereses cambiaron. Estados Unidos necesitaba una Alemania occidental fuerte frente al bloque soviético, y eso implicaba reconciliación, estabilidad, reintegración. Miles de antiguos miembros de las SS fueron liberados, reincorporados a la vida civil e incluso aceptados en cargos públicos, policiales o administrativos. El caso de la división SS Totenkopf, responsable de la custodia de campos de concentración y conocida por su brutalidad, especialmente durante las marchas de la muerte, es un claro ejemplo de esto. Solo una fracción de sus miembros enfrentó juicio. El resto se diluyó en la posguerra. Lo mismo ocurrió con integrantes de las divisiones Das Reich o Wiking, pese a su historial documentado de crímenes en Francia, Ucrania y los Balcanes. Muchos ex-SS formaron asociaciones de veteranos como la HIAG, la Asociación de Ayuda Mutua de Exmiembros de las Waffen-SS, fundada en 1951. Su objetivo era rehabilitar la imagen de las Waffen-SS, presionar para que sus miembros fueran reconocidos como veteranos legítimos y que pudieran recibir pensiones. Argumentaban que habían sido soldados como cualquier otro, víctimas de la historia, no autores de crímenes. Durante décadas la HIAG hizo campaña activamente, apoyada por políticos conservadores, e incluso logró publicar su propia revista. Su narrativa era clara. Las Waffen-SS habían sido una fuerza militar apolítica, valiente y sacrificada. Esta narrativa, aunque históricamente insostenible, encontró eco en una Alemania deseosa de olvidar. En paralelo, otros exmiembros de las SS mantuvieron un perfil bajo. Algunos emigraron a América del Sur, donde continuaron sus vidas bajo nuevas identidades. Otros fueron reclutados como informantes o asesores militares en conflictos del Tercer Mundo, aprovechando su experiencia en guerra de guerrillas y represión de poblaciones civiles. En la República Democrática Alemana, mejor conocida como Alemania Oriental, el enfoque fue diferente. El régimen comunista condenó a las SS en bloque y usó su legado como herramienta de propaganda contra el oeste. Pero esta condena general también tuvo un efecto perverso. Evitó el análisis individual y convirtió la historia en un instrumento ideológico más que en un ejercicio de memoria. No fue hasta la década de los 60 que el tema comenzó a ser debatido abiertamente. El juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén y los procesos de Frankfurt contra los administradores de Auschwitz reactivaron el interés público. Nuevas generaciones de alemanes empezaron a preguntarse qué habían hecho sus padres y abuelos durante la guerra. En los años siguientes, investigadores y periodistas comenzaron a sacar a la luz nombres, documentos y archivos que habían sido ignorados o deliberadamente ocultos. Los testimonios de sobrevivientes fueron fundamentales. Por primera vez, se comenzó a hablar de las atrocidades cometidas por el soldado común, no solo por los altos jerarcas. En términos legales, muchos exmiembros de las Waffen-SS lograron escapar de la justicia. Pero en términos históricos, el juicio fue más lento, más profundo y, en última instancia, más implacable. La historiografía moderna ha desmontado la ficción de que las Waffen-SS fueron una simple fuerza militar. Hoy se sabe que fueron parte integral del aparato genocida nazi, tanto en el frente como en la retaguardia. Es interesante ver que este criterio, por ejemplo, no se aplica al ejército tradicional alemán, la Wehrmacht, ni al Heer, sus fuerzas terrestres. A medida que los últimos sobrevivientes envejecieron, la justicia judicial cede lugar a la justicia de la memoria. Museos, memoriales, libros, películas y archivos digitales han asumido el rol de preservar el testimonio. El crimen fue colectivo y la memoria también debe serlo. A pesar de los intentos de blanqueamiento, de los silencios familiares, de las amnistías políticas, el juicio de la historia ha sido claro. La Waffen-SS no fue simplemente una fuerza de combate.
Fue un instrumento ideológico de exterminio integrado por hombres y mujeres que, en nombre de una utopía racial, participaron del crimen más grande del siglo XX, y aunque muchos escaparon, y aunque muchos fueron olvidados, cada documento exhumado, cada testimonio recuperado, cada nombre recordado, es una forma de resistencia contra el olvido, contra la mentira, contra el regreso del odio disfrazado de bandera. Las rutas de las ratas, la huida de oficiales y funcionarios de las SS tras la caída del Reich. Para mediados de 1945, la guerra había terminado en Alemania. Los bombardeos habían cesado y Berlín era un cementerio de ruinas humeantes. La bandera soviética ondeaba sobre el Reichstag y los aliados se dividían Alemania como botín político. Pero mientras el mundo celebraba la paz, miles de hombres responsables de los peores crímenes del siglo XX intentaban desaparecer entre las sombras. Las SS, corazón ideológico y operativo del régimen nazi, no se rindieron como una institución organizada. Se disolvieron en el aire y sus miembros, muchos de ellos culpables de crímenes contra la humanidad, se mezclaron entre los refugiados, asumieron nuevas identidades y emprendieron la huida. En los últimos meses de la guerra surgió una red conocida más tarde como las Rutas de las Ratas o Ratlines. Esta estructura clandestina permitió a cientos o quizás miles de criminales de guerra escapar de Europa. Las rutas principales pasaban por Italia, España y Suiza, hasta alcanzar destinos más lejanos como Argentina, Brasil, Paraguay y Egipto. En muchos casos, los fugitivos contaron con la ayuda de simpatizantes dentro de la Iglesia Católica. Uno de los nombres más polémicos es el del obispo austríaco Alois Udall, quien desde su puesto en Roma proporcionó documentación falsa y asistencia logística a numerosos ex-oficiales nazis. Alegaba motivos cristianos, ayudar a quienes huían del comunismo, pero los documentos revelan una trama más amplia en la que ideología, pragmatismo y encubrimiento se entrelazaban. Los pasaportes falsos eran expedidos frecuentemente por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que en muchos casos no tenía forma de verificar la verdadera identidad de los solicitantes. Usaban nombres inventados, con fechas y lugares de nacimiento alterados. Una vez con el nuevo documento, los nazis fugitivos se acercaban a consulados amistosos y solicitaban visas alegando ser refugiados europeos sin hogar. Uno de los casos más emblemáticos fue el del comandante de la Gestapo, Klaus Barbie, apodado el Carnicero de Lyon, quien fue responsable directo de la tortura y asesinato de cientos de miembros de la resistencia francesa. Capturado brevemente tras la guerra, logró escapar con ayuda estadounidense a través de la Ratline hacia Bolivia, donde vivió bajo el nombre de Klaus Altmann, colaborando con dictaduras locales como asesor en técnicas de represión, hasta su captura en 1983. Otro de los grandes fugitivos fue Josef Mengele, el médico del campo de exterminio de Auschwitz, conocido por sus experimentos atroces en humanos, especialmente en niños. Mengele huyó inicialmente a Austria, luego a Italia y de allí a Argentina, donde vivió sin esconderse durante más de una década. Pasó también por Paraguay y Brasil, donde murió ahogado en 1979 tras un accidente en la playa. Nunca fue capturado ni juzgado. Adolf Eichmann, el arquitecto de la logística de la solución final, también logró huir. Capturado inicialmente por tropas estadounidenses bajo el alias de Otto Eckmann, fue liberado por error. En 1950 llegó a Buenos Aires con un pasaporte falso emitido en nombre de Ricardo Clement. Allí vivió con su familia hasta que en 1960 fue secuestrado por el Mossad, el servicio secreto israelí, y llevado clandestinamente a Jerusalén. Su juicio público se convirtió en uno de los eventos más importantes de la posguerra y acabó con su ejecución en 1962. Muchos otros lograron desaparecer por completo, algunos cambiando sus rostros con cirugía plástica y otros siendo protegidos por gobiernos autoritarios. Se infiltraron en comunidades alemanas en América del Sur, trabajaron como técnicos, ingenieros o médicos rurales. Algunos incluso alcanzaron posiciones de poder político o militar en sus nuevos países. Su pasado quedaba oculto tras una cortina de silencio, complicidad y olvido. Las rutas de escape no fueron improvisadas. En ciudades como Génova y Roma existían verdaderas oficinas de tránsito. Allí se falsificaban certificados de nacimiento, se emitían cartas de recomendación de familiares ficticios y se tramitaban pasaportes de la Cruz Roja.
Los aliados, agotados por el conflicto, no tenían medios para verificar cada identidad. Muchos escaparon caminando, otros en tren o escondidos en barcos de carga que partían desde el puerto de Nápoles o Barcelona. La inteligencia soviética también sabía de estas fugas, pero en ese momento su foco era consolidar el control de Europa del Este, por lo que no insistieron en la persecución de los nazis. A su vez, tanto británicos como estadounidenses utilizaron a algunos exoficiales nazis para sus propios fines en el nuevo conflicto que se gestaba, la Guerra Fría. Fue el caso de Reinhard Gehlen, jefe de inteligencia militar en el Frente Oriental. Tras rendirse a los estadounidenses, ofreció sus conocimientos sobre la URSS a cambio de protección. Su red, llamada Organización Gehlen, se convirtió en un instrumento crucial de la CIA en Europa y sería una de las bases de la futura inteligencia alemana occidental. Esta estrategia pragmática se repitió en otros niveles. Algunos criminales de guerra fueron reclutados como asesores en conflictos contra insurgencias comunistas en América Latina y hasta como guardaespaldas de figuras políticas o empresarios, como el infame Otto Skorzeny, quien trabajó unos años como guardaespaldas de Eva Perón hasta su huida hacia Irlanda. Pero no todos lograron escapar. Miles de miembros de las SS fueron detenidos, interrogados y enviados a campos de prisioneros. Muchos fueron extraditados a países como Polonia, Checoslovaquia o Yugoslavia, donde enfrentaron juicios sumarios. Otros esperaron años en silencio hasta que la justicia internacional los alcanzó, impulsada por sobrevivientes, periodistas y cazadores de nazis como Simon Wiesenthal, quien siendo él mismo un sobreviviente del Holocausto, dedicó su vida a perseguir a los criminales que el mundo había olvidado. Gracias a su trabajo, más de 1.100 nazis fueron localizados y llevados ante la justicia. Su mensaje era claro: el tiempo no borra la culpa ni anula la justicia. La huida de los oficiales de las SS no fue solo una fuga física, fue también una fuga moral. Durante décadas se ocultaron tras nuevas identidades, intentaron reescribir su historia, negaron su pasado, pero los documentos, los testimonios y los sobrevivientes hablaron. Y cuando lo hicieron, el mundo comprendió que el nazismo no terminó en 1945. Sus sombras siguieron caminando durante mucho tiempo más.